Bien, nos habíamos quedado lo que es el acondicionamiento de señal, la última clase. Rápidamente para repasar, vimos lo que eran lo que es el acondicionamiento de señal, explicamos para qué servía, cómo teníamos nosotros nuestros sensores, nuestras señales, lo que era un transductor, sí que se componía de la parte de un sensor y un acondicionamiento de señal. Lo que tenían que tener en claro en este lugar es que el sensor siempre está en contacto la magnitud a medir, mientras que lo que es el circuito de acondicionamiento de señal no. ¿Sí? Un circuito de acondicionamiento de señal puede muestrear ciertos valores, cierta cantidad de tiempo, para no, para no, o sea, no estar constantemente tomando datos. ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos que son lentos. Por ejemplo, los procesos de temperatura son lentos, o sea, no varían muy rápidamente en el tiempo. ¿Sí? Entonces yo puedo darme el lujo de que mi sistema, mi circuito que toma los datos, o mi propio PLC, muestre cada cierta cantidad de tiempo y ocupar todo lo que es lo demás, todo el tiempo que me queda, en otro proceso, en hacer otra tarea. Esto es importante porque ahora nosotros estamos explicando todo esto y después al final de la próxima clase vamos a ver, o la que le sigue, vamos a ver que está todo tan integrado que últimamente hace unos cuantos años, los fabricantes de PLC, las marcas más importantes, Schneider, Siemens, la que ustedes conozcan, ya venden módulos integrados para medir resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, RTD, termocuplas y otro tipo de sensores. Ya ellos directamente dan el transductor para que uno conecte directamente el sensor que tiene y se olvide. Directamente ya hace todo el acondicionamiento de señal sin preocuparse. Pero es bueno saber de dónde viene eso, así que siempre estas cuestiones de lo que es la teoría más dura es importante de conocer. No sirve simple hecho de conectar un equipo y no saber qué hace. Como nosotros veníamos viendo en la primera clase, que no es importante saber lo que hace un proceso y no dejárselo todo al automatismo, pero la cuestión de que falle en algún momento el mismo. Eh, lo mismo pasa con los PLC. Está bien, está todo integrado, todo es más fácil, uno enchufa los módulos que tiene que enchufar y ya está. No, no hay problema, pero hay que saber lo que está haciendo las máquinas para poder prever cualquier tipo de error que exista, cualquier problema en el proceso. Vimos también los tipos de señales, señales digitales, señales analógicas, cómo se dividían, ¿sí? Que son los fines de carrera, los sensores de proximidad, que me dan señales y salidas digitales, las RTDs y las reglas heterogeométricas que me dan salidas de analógicas. Vimos los 5 principales puntos de lo que es el acondicionamiento de señal, que son la eliminación o reducción del ruido, la conversión de señales a una señal adecuada, por ejemplo, pasar un valor de resistencia a un valor de tensión, a un valor de corriente, obtener un nivel adecuado de señales para que puedan ser leídas, las protecciones para evitar el daño en la siguiente etapa, y la manipulación de señal, que es lo último que nos quedó. Mismo concepto de ruidos, de dónde salía el estudio de señales, composición de señales, filtros, pasabanda, pasabajo, cómo se comportaba una señal alterna en un circuito serie, RLC, que era una impedancia, que era el concepto de lo que es XL y XC, que son las impedancias eh, asociadas a las capacitancias y las inductancias. Esto se ve mucho en lo que son transformadores. Vimos cómo funcionaba esto de la mención de los que son los gráficos de Bode, lo pasamos por arriba, no nos pusimos a trabajar en esto porque para poder utilizar gráficos de Bode es necesario aprender lo que son las funciones de transferencia y ya es una parte bastante, no complicada, pero sí bastante dura de la matemática, que es empezar a resolver ecuaciones diferenciales y demás. Eh, Bien, después teníamos lo que son, por ejemplo, el acondicionador de una señal adecuada, lo que eran las divisores de tensión. Era un circuito muy importante, cómo utilizar los divisores resistivos para poder hacer conexiones de lo que son... Un segundito, discúlpenme. Lo que son señales digitales, por cómo poder hacer para compensar ciertos valores como lo que es el ruido eléctrico o las modificaciones por temperatura.
lo que es un puente de Winston, ¿sí? Cómo conectar acá la secuencia con el puente de Winston, acondicionamiento, computación de resistencia, porque habíamos visto el problema de que, por ejemplo, en sensores que medían resistencia, la resistencia propia del circuito de transmisión, que es algo que vamos a ver en lo que sigue de la clase, nos va a afectar y nos va a afectar bastante en la medición. ¿Por qué nos va a afectar mucho? Porque los valores que vamos a convertir son muy pequeños, ¿sí? Son del orden de los milivolt. En este caso, la transmisión que la que voy a ponderar yo es la de 420 mA, que es el estándar que hay en toda la industria, que es la que se utiliza para transmitir datos en varios protocolos, de hecho. Por ejemplo, los protocolos que son el RS485, que es un protocolo de, de comunicación industrial, se puede utilizar corrientes, lo que es el protocolo HAR y Profibus, por si lo escuchan nombrar en algún momento. Vimos cómo se compensaban resistencia de 3 hilos, compensación de resistencia de 4 hilos, lo que era un transmisor. Esta es la primera vez que habíamos visto lo que es un transmisor, que es lo que vamos a tratar bastante en la clase que viene, ahora en la de conexionado. Habíamos visto habíamos visto el problema, sí, nosotros teníamos la señal y en este punto del circuito teníamos ciertos valores que corrían entre los valores de milivolt a 1,83 volt, ¿sí? En esta zona, en este punto de acá, lo cual no nos servía para comunicarnos con un PLC, porque si vemos los estándares de comunicación de PLC son 0,10 volt, 0,5 volt, 420 mA, menos 10 a 10 volt, eso depende del fabricante. O sea, yo no puedo enchufarle estos valores. En realidad yo sí puedo poner estos valores en el PLC, pero no voy a tener el spam, ¿sí? Se recuerda de la clase lo que era de sensores. En mi rango de medición, el rango de medición que voy a tener va a estar acortado porque mi PLC va a convertir cualquier cosa. No voy a tener los fondos de escala del sensor y demás, es bastante complicado. Entonces siempre hay que tratar de llevar a los estándares de comunicación o de transmisión, que para algo un montón de personas se pusieron de acuerdo para que eso funcionara de esa manera. Vimos lo que eran los amplificadores, ¿sí? Que en sí es un circuito integrado que está compuesto por transistores que son de este tipo BJT, los cuales un circuito que nos permitía comparar tensiones según la diferencia de valores que había en las entradas, en lo que es la puerta inversora y la puerta negadora. Vimos cómo utilizarlos en lo que es lazos cerrados, ¿sí? Cuando retroalimentábamos la salida de las entradas, y los distintos tipos de configuraciones, por ejemplo la buffer, que nos permitía hacer que la señal desacoplar circuitos. ¿Sí? Si yo tenía un valor, una resistencia, si yo acoplaba, por ejemplo, en un filtro una resistencia, que es mi resistencia de carga, no sé si lo mencioné, creo que sí. Nosotros llamamos carga a todo aquel circuito que queramos alimentar. ¿Sí? Tenemos una fuente y una carga. Una fuente puede ser un circuito, una etapa anterior de un circuito, y la carga puede ser la siguiente de ese otro circuito más. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a juntar esas etapas, si las impedancias de entrada, lo que se conoce como impedancia de entrada, no son altas en cada circuito, eh, empiezan a molestarse entre sí, empieza a caer la tensión, empieza a caer la corriente, y es algo que uno no quiere, porque si, por ejemplo, yo filtro una señal, si le saco el ruido, y la siguiente etapa, que es la de amplificación, me está molestando en el filtro, o sea, estoy haciendo mal mi laburo. Habíamos visto también lo que era el amplificador no inversor, sí, que era una configuración de los amplificadores operacionales que me permitía elevar la tensión de salida de un circuito. Lo que era el amplificador inversor, sí, que en sí son parecidos, la única diferencia entre el amplificador inversor y el amplificador no inversor es que la señal de salida estaba invertida en el tiempo. Había, bueno, esto la mención de lo que es una fuente partida, porque si recuerdan, y los valores de lo que son los amplificadores operacionales me requerían de alimentar mi circuito con dos tensiones que tenían polaridad opuesta. eh, y si no podía utilizarlo, había ciertos arreglos que había que tener estas consideraciones para usar fuentes de 0 a 24 volt o 0 a 5 volt. Y después habíamos llegado a lo que era el amplificador diferencial. Después de llegar a entender lo que era el amplificador inversor y no inversor, podíamos llegar a lo que era la configuración de amplificador diferencial, que básicamente lo que hacía era
medir una diferencia de tensiones y amplificarla, ¿sí? Poder amplificar una diferencia de tensiones que justamente era lo que nos mostraba el puente de Wheaton. Habíamos visto rápidamente cómo utilizar diodos Zener para poder proteger nuestros circuitos contra lo que es la protección de alta tensión y lo que es la protección contra la polaridad invertida. Esto se los menciono porque internamente están entre los transmisores y en los PLC. Un PLC es un equipo muy caro. Los que se usan a nivel industrial, con muchas entradas y muchas salidas, salen mucha plata, entonces uno no puede darse el lujo de que alguien, por un error que es no medir una tensión, una polaridad de tensión, enchufe algo y lo reviente, ¿sí? Así que en esas cuestiones uno sí tiene que tener la precaución de leer el manual, algo que vamos a ver ahora cuando terminemos esta parte de la clase, y ver cómo conectar las cosas. Que no es difícil, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado nada más y mucha paciencia. Habíamos visto lo que son los autoaliadores o autoacopladores, según la bibliografía donde lo lean. Sí, que es un circuito que me permite, mediante un LED, excitar una juntura NPN, la cual tiene su base con un material que es fotosensible y me permite cerrar una, una, una juntura, ¿sí? La juntura me refiero al transistor este que está al lado derecho, y esta es la primera aproximación de lo que ahora un concepto que vamos a ver en la próxima vez se llama diferenciación entre etapa lógica y etapa de potencia, ¿sí? La etapa, ¿se ve donde estoy marcando, que estoy marcando acá donde dice 5 volt, con la mano? ¿No? ¿No se ve? Ok. No, no se ve nada. No. Solo ven la filmina, ¿no? Ven la presentación. Un segundito, porque si Ok. ahí vamos a tener un pequeño problema con esto. A ver. Ahí todos están viendo la presentación, ¿no? Como si estuviesen en el PowerPoint. Sí, Sí. Ok, sí. porque eso me va... Después en la próxima clase me va... ¿Por qué hace esto? Ahora sí ven la pantalla acá. ¿Ven el cursor, mi cursor? Sí, se ve. Sí. Ahora sí, era justamente lo que quería mostrarle, porque si no voy a estar explicando no vamos a perder. Bien, entonces estábamos en la parte... Bien, habíamos llegado acá. Esta es la primera etapa, ¿sí? Lo que se llama, por ejemplo, este lazo de corriente que está en este lugar, se llama por lo general etapa de lógica, que me permite los autoaleadores o cualquier sistema de aislación, ya sea un relé o una protección galvánica o un transformador, incluso me permite separar lo que es la etapa lógica de la etapa de potencia, que es donde tengo tensiones más altas y corrientes más altas, por lo tanto. Esto se utiliza mucho en microcontroladores para proteger las entradas y salidas digitales y no quemarlos. Si se quema algo, se quema fuera del circuito y ya está. Lo único que tengo que hacer es reemplazar lo que se quemó y no me preocupo. Habíamos visto también los filtros que podían servir para filtrar ciertas frecuencias que podían molestar a mi circuito. Y por último habíamos llegado a la parte de manipulación de señal, ¿sí? La manipulación de señal nosotros habíamos visto en este circuito que si bien podíamos con nuestro amplificador diferencial que está en la parte inferior derecha, podíamos aumentar, por ejemplo, en 10 veces el valor de tensión a la salida del puente de Wheaton, los valores que teníamos no eran los de un estándar. Entonces había que de alguna forma tratar de modificar eso y llevarla a un estándar industrial normal, por ejemplo, 0,10 volt, 420 mA, etc. Lo que no vamos a hacer en la última parte de lo que es la clase esta es poder, con un ejemplo sencillo, poder manipular una señal cualquiera, ¿sí? No vamos a hacer justamente este ejemplo que es de 16,6 volt a 41,8 milivolt, sino que vamos a utilizar otro que es mucho más específico para que se entienda qué es lo que hace la manipulación de señal. Yo no pretendo que ustedes salgan haciendo un circuito, sino que entiendan que cuando uno habla de manipulación de señal, ¿qué es lo que está haciendo? Este circuito yo lo voy a presentar, es uno de los
de la infinidad de circuitos que hay, y justamente utiliza algo que ya estuvimos aprendiendo, que son los amplificadores operacionales. Hay un montón, ¿sí? Hay circuitos de manipulación de señal que utilizan transistores, que utilizan lo que se conoce como FET, que son transistores que no tienen consumo de corriente prácticamente y utilizan tensiones. Pero básicamente, para que se entienda lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos una interfase, se conoce como un circuito, el cual me permite convertir una señal de entrada a una cierta señal de salida. Bien, en este caso es muy matemática la cuestión. Uno propone un circuito, trabaja con ese circuito y dice, bueno, yo quiero para que hay ciertos valores esto se convierta en lo que es el rango de entrada, ¿sí? El menor se convierta a 0 volt, y lo que es el rango alto de salida, por ejemplo en este caso 10 volt, se convierta a 10 volt. ¿Sí? Uno sencillamente propone un circuito y lo que hace es armar a partir de ese circuito una función de transferencia. Nosotros tenemos acá nuestra función de transferencia, que está dada como una ecuación, una relación de resistencias y de tensiones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros proponemos este circuito, el cual, si ustedes verán, le sería lo que es un amplificador. Perdón, que se corrió la pantalla. Tomamos este amplificador operacional que tiene esta relación de resistencia, ¿sí? Y lo que hacemos es usar un método que se llama de superposición. Lo que hace el método de superposición es sencillamente tomar cada una de estas tensiones, si ustedes se fijarán, son dos tensiones B1 y B2, cualquiera, y en el método de superposición, lo que se hace en el método de superposición es hacer que en un momento, cada una de estas tensiones sean 0. Por ejemplo, si yo hago que B2, en este caso, sea 0, estoy ante la presencia de lo que sería un amplificador inversor. Circuito que ya vimos, si tengo esto puesto a 0 volt, que significa que tengo, por ejemplo, una señal de tierra, y lo que tendría a la salida es, lo que tengo, sí, el circuito que me queda es un amplificador operacional en modo inversor. Ese resultado, cómo se comporta la relación con la entrada y la salida B1 cuando B2 es 0, me va a dar parte de esta ecuación, que básicamente, si se fijan, es Bout, olvídense esta que está acá de costado, ¿sí? Obvienle un segundito, y si se fijan, lo que está acá es R3 sobre R1 negativo, es un amplificador inversor. ¿Bien? Y si yo hago de la otra parte, ahora digo que B1 es igual a 0, lo que voy a tener es un circuito el cual está B1 a tierra, ¿sí? Acá yo tengo 0 volt, y lo que tengo es la siguiente respuesta, que es R3 más R1 sobre R1, ¿sí? Que sería como una suerte de divisor resistivo, parece un divisor resistivo, pero no es algo, sale de la ecuación de resolver con lo que habíamos visto en la clase anterior. Bien, lo que yo quiero hacer es que eso es aparte, ¿sí? Tenemos estos valores es nuestra función de transferencia, la cual que ahora yo tengo que buscar son los parámetros, ¿sí? R3, R1 y B1 y B2, que me hagan que cuando yo tengo menos 10 volt, ¿sí? A la entrada me aparezcan 0 volt. ¿Sí? Esto es lo que está a la izquierda en la parte inferior, es un eje cartesiano, una recta, que está definida por esta ecuación, que es I igual a 0,5x más 5. Ahora voy a explicar todo eso así se... Lo que hago yo es directamente agarro. A ver si tenemos... No me permite. Cuando yo tengo menos 10 volt, quiero que a mi salida tengo 0 volts. Entonces, si se fijan los ejes que tengo, que es UDS y UD, ¿sí? Cuando UD es igual a menos 10 volt, yo quiero que UDS sea 0. Entonces, por eso ese punto. Cuando UD, ¿sí? mi tensión de entrada es igual a 10 volt, yo quiero que UDS sea igual a 10 volt. Entonces, este punto.
Si yo uno esos dos puntos, obtengo la ecuación de esta recta, que es y igual a 0,5x más 5. ¿Bien? Ahora lo que tengo que hacer con esta ecuación es comparar la ecuación esta que está acá y esta ecuación que está acá con esta ecuación que está acá, hacer una resolución de un sistema de ecuaciones, y con eso ya tengo cuánto tiene que valer los parámetros R3, R1, B1 y B2. Básicamente, acá está lo que les estaba explicando recién, que dice que, esto lo voy a hacer muy escueto porque está explicado en el apunte, pero no es que les va a sumar algo más a lo que ya saben, es simplemente para que vean cómo se manipula una señal, cómo se hace el circuito para manipular una señal. Entonces básicamente lo que hago es esto, lo siguiente. Escribo, en este caso, y igual a 0,5x más 5, lo escribo como si fuese mi entrada UDE, que es lo que es, ¿sí? Mi entrada es UDE y mi salida es UDS. Mi entrada UD y UDS. Y comparo las dos ecuaciones. ¿Qué pasa en este caso? Ustedes fíjense lo siguiente, yo tengo que fijarme cuál puede ser, qué parámetro puede ser R3 y R1, B1. Si yo miro la siguiente ecuación y tengo que, por ejemplo, este parámetro que está acá adelante, que es 0,5, lo quiero comparar con algunos de estos dos coeficientes que están en la parte superior, que es R3 sobre R1 y R3 más R1 sobre R1, uno puede llegar a la conclusión rápidamente de que este parámetro, que está a la derecha, jamás puede ser menor a 1. ¿Por qué? Porque tengo en el numerador y el denominador R1. Si yo agarro un valor arriba y el mismo valor abajo, ¿sí? Y le sumo algo más, en este caso R3, este valor nunca va a poder ser menor a 1, por lo tanto nunca va a poder ser 0,5. Entonces, la única posibilidad que me queda es que R3 sobre menos R3 sobre R1 sea igual a 0,5. ¿Sí? Y esto es lo que se ve acá. Bien. Entonces, rápidamente digo, bueno, R3 sobre R1 tiene que ser 0,5. ¿Qué valores tiene R3 y R1? No importa, siempre y cuando tenga 0,5 la relación entre R3 y R1 sea 0,5, ya está, listo. Puedo tener, no sé, 2 ohm y 1 ohm abajo, perdón, 1 ohm, R3 igual a 1 ohm y R1 igual a 2 ohm, y eso me da 0,5. Puede ser que sea 5 ohm y 10 ohm, voy a tener 0,5. Perdón, eso sería 0,2. Siempre que sea la mitad, ¿sí? La resistencia a la R1 siempre es 2 veces de R3. Y me dice que B1 es igual a menos UD. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo, la única diferencia que tengo es ese signo, que está acá. Como las resistencias no pueden tener valores negativos, la única forma de yo tener que estos dos valores sean iguales es que UD sea negativa. Y por ende, si este parámetro que está adelante es este que está acá, 5 tiene que ser igual a la relación de estas resistencias. Bien. Básicamente llegamos a este circuito. ¿Cómo yo hago que UDE sea B1 sea menos UDE? Bueno, básicamente lo único que tengo que hacer es conectar un circuito inversor, ¿sí? Un amplificador inversor, que lo que hacía el amplificador inversor, si ustedes recuerdan, era cambiarme la polaridad de la señal. Y con eso yo tendría mi circuito, ¿sí? Armado con estas relaciones, mi circuito el que propuse, el que está acá adelante, vuelvo hacia atrás para que no se... ¿Sí? Mi circuito que yo propuse, y un pequeño circuito adelante que lo único que hace es convertirme UDE en menos UD. ¿Sí? Fíjense, a la entrada tengo UD y a la salida tengo menos UD. Básicamente lo que estoy diciendo es, este circuito inversor no tengo amplificación. Recuerden que la amplificación de un circuito amplificador inversor era esta R sobre esta R, negativo R1 menos R3 menos R1. Si R3, no quiero volver para atrás así no nos volvemos en el tiempo. La relación es R3 sobre R1. Lástima que no tiene marcadores esto. Es esta R sobre esta R menos, por el signo menos voy a tener menos UD. Y básicamente después lo que hago es poner R3 y R1 como yo debería tener los valores. Si yo armo mi circuito, ¿sí? Y pongo todos los valores que yo quiero, yo estos valores los elegí
arbitrariamente, ¿sí? Acá, lo que, si ustedes se fijan, cuando... Nico, Sí, sí. Hola. ahí Ah, avisó Alejandro Pérez que está en el laburo. Está ah, complicado para conectarse. está bien, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Bien, de la relación esta yo puedo poner, por ejemplo, que R3 más R1 sean, por ejemplo, 10 y 5 ohm, 10 y 5 ohm, y yo si hago la división R3 más R1 sobre R1, que sería 10 más 5 sobre 10, igual a 5, voy a tener que B2 es igual a 3.33. ¿Sí? Fíjense esto que tengo acá. Este valor que tengo acá, 3.33, se da de la relación entre estas dos, entre las resistencias. R1 más R3 sobre R1, que me da esta extensión B2 igual a 3.33. Acá a mi entrada tengo los valores de menos 10 a 10 volt. Y a mi salida voy a tener valores de 0 a 10 volt. Ahora se los muestro. Esto lo estamos explicando así rápido para no aburrirlos, pero para que entiendan cómo es que se manipula una señal. Fíjense, tenemos nuestro circuito. ¿Ven todos el circuito? Sí, sí. Bien, tenemos a nuestra Sí, se ve. entrada. Lo único que tiene que tener la consideración es que nuestra entrada siempre va a estar entre los valores de menos 10 volt a 10 volt, nada más. No va a funcionar si yo le pongo menos 20 volt. Sí, va a funcionar el circuito, pero me va a devolver cualquier valor. Tienen que recordar también que mis circuitos, mis amplificadores operacionales, nada más me pueden volver valores, amplificar valores según las tensiones con las que yo le estoy alimentando. ¿Sí? Si yo tengo 12 volt al entrar en la alimentación del amplificador operacional, no me va a poder devolver 20 volts a la salida, porque no hay forma. Entonces, por ejemplo, acá si se fijan, yo tengo mi amplificador operacional en modo inversor. Si yo conecto acá un voltímetro, lo que debería suceder es que cuando yo pongo un valor, acá debería tener el valor negado. Por ejemplo, ahora vamos a ver si funciona, porque puede ser que no funcione. Si yo pongo menos 10 volt, ¿sí? Fíjense, pongo menos 10 volt. Mi circuito es que este inversor que está acá me convierte en mi tensión a 9.88. O sea, básicamente son 10 volt. Da vuelta el valor de la entrada. Y a la salida, yo tengo 56.8 milivolt. En realidad lo que yo tendría que tener es 0 volt. Pero ¿qué pasa? Debido a que el ajuste este es teórico, la cuenta esa que hicimos es teórica, los valores que tengo en el emisor, en el circuito, no van a ser siempre exactos. Yo después tengo una etapa en la cual tengo que ajustar este circuito para que me dé los valores que yo necesito. Hay toda una teoría aparte para poder hacer eso, pero no es lo que yo estoy buscando, sino que vean cómo funciona. Si yo, por ejemplo, pongo acá 10 volt, que sería mi señal de entrada la más alta, lo que voy a tener acá en el inversor es menos 83 volt, simplemente con este arreglo. Fíjense que las dos resistencias son 10K y 10K, por lo tanto la amplificación que tiene este circuito inversor es de 1. A mi entrada tengo 10 volt, a mi salida tengo menos 9,83 volt, y a mi salida final, que es donde yo voy a tener los 0 a 10 volt, tengo 9,90. Bueno, no es, o sea, no es de 0 a 10 volt, es de 56,8 milivolt a 9,90 volt, ¿sí? Fíjense, yo le pongo acá nuevamente 10 menos 10 volt, tengo 56,8, y si le pongo acá 10 volt, tengo 9,90 acá a la salida. Que a fines prácticos, si yo lo quiero enchufar esto a una entrada analógica de un PLC, esto funciona, me los va a tomar correctamente los valores. Tal vez tenga acotado el rango, pero apenas, por nada, por milivolt. ¿Sí? Acá tengo 10 milivolt de diferencia a la salida, y a la entrada tengo 50 milivolt en la parte baja. O sea, hay cierto, entre 0 y 56 milivolt no voy a medir nada, lo que sería nuestra zona muerta, ¿sí? Que es el concepto que vimos en lo que es la parte de sensores. Y en la parte alta tendría otra zona muerta, que es de entre 9,90 y 10 volt. No voy a ver nada, tampoco no va a haber cambio.
En realidad en esa etapa sería que se saturó, no que hay una zona muerta, sino que se saturó el sensor. Lo cual son cuestiones que uno tiene que estar fijándose a la hora de conectar un transmisor a un PLC, que puede ser que no dé, o sea, uno puede estar renegando con el PLC y haciendo el cálculo para que el valor le dé justo. Y es una limitación física que no puedo hacer nada porque el transmisor, mi circuito de acondicionamiento, no me puede dar los valores que yo le estoy pidiendo. Y son cuestiones súper comunes en lo que es este tipo de utilización de equipos. ¿Sí? Se llama solución de compromiso. Si yo quiero algo más mejor, tengo que pagar mucho más plata. Si yo esto me desongo 10 milivolts de diferencia, y bueno, es más barato, sí, utilicemos esto porque no va a haber mucha diferencia en lo que estoy midiendo. Y así se va sumando errores de errores de errores de errores. Una cosa no es entender los errores que está cometiendo uno en el transcurso de que toma la señal del sensor hasta que se lo da al PLC, ¿sí? Y otra cosa es entenderlo y poder ajustarse a esos errores. Y eso es lo que yo estoy intentando que ustedes vean. Bien, entonces, este es el circuito. Como este circuito hay miles, ¿sí? Con diferentes equipos, con diferentes circuitos integrados, con diferentes elementos, pueden ser capacitores, pueden ser inductancias, pueden ser resistencias, pueden ser MOSFET, pueden ser FET, pueden ser BJTs, ¿sí? Uno decide qué circuito, qué componente quiere y con eso hace una manipulación de señal. Así, y cada empresa con sus transmisores y sus equipos de acondicionamiento de señal tienen diferentes diseños, el cual se ajusta de la mejor manera al sensor que están vendiendo. Por eso es esta cuestión de que estábamos viendo, por ejemplo, en el transmisor de las resistencias que tenía para conectar diferentes termocuplas y demás. Cada uno, en este caso, se elige se maneja con la empresa que más quiere o más les gusta, en realidad, y con eso soluciona sus problemas. Pero estos errores que tiene siempre van apareciendo y no van a dejar de aparecer. O sea, y es la cuestión nuevamente, de lo que hace que uno pueda hacer bien una automatización o no. En realidad, que pueda decirle a la persona a la que le está haciendo automatismo, mirá que acá en este lugar no vas a estar midiendo cierto valor porque es una limitación física que tengo. ¿Querés mejor medición? ¿Querés medirme la décima de grado del horno que tenés? Bueno, tenés que poner más plata para tener mejores sensores y mejor señal de acondicionamiento. La otra forma, que es lo que nos importa, que llevar a nuestro estándar de transmisión, que es el 420 mA, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Yo tomo un circuito y lo que hago es convertir la señal de un valor a otro. En este caso, nosotros convertimos ya de mi equipo, convertí de 0 a 10 volt, venía de menos 10 a 10 volt, lo convertí de 0 a 10 volt y ahora quiero convertir de 0 a 10 volt a 420 mA. Pude haber convertido de menos 10 volt a 10 volt, de menos 10 volt a 10, menos 10 volt, 10 volt a 420 mA. Sí, totalmente, es otro circuito aparte. Eso depende de lo que quiera gastar el fabricante del transmisor del acondicionamiento de señal. En este caso, este circuito que proponemos es un poco más complicado, ¿sí? Tenemos una realimentación doble de la salida por la parte de la compuerta inversora y la compuerta no inversora. Yo este circuito no lo voy a explicar porque hay que tener ciertas cuestiones en lo que es conocer algo más que de lo que son amplificadores operacionales, que son retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, y cuándo gana una con respecto a la otra. Lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es que uno resolviendo este circuito tiene esta función de transferencia, la cual es la corriente IL, la corriente de carga, ¿sí? Donde yo voy a conectar el equipo que yo quiero conectar a mi manipulador de señal, a mi transmisor de señal, es igual a la diferencia entre la tensión B1, la diferencia entre la tensión UDE, mi tensión de entrada, menos la tensión B1 sobre la resistencia R1. Que si yo despejando, bueno, tengo esta igualdad. Básicamente lo que yo quiero es que cuando UD, mi tensión de entrada, sea de 0 volt, yo a mi salida tengo 4 mA. Y cuando UD sea igual a 10 volt, tenga 20 mA a mi salida. O sea, tenga los dos extremos del estándar. Bien, tengo el mínimo y el máximo.
¿Cómo se hace eso? Bueno, reemplazando en esta ecuación los valores, llego a esta relación 4 mA por R1 igual a 0 volt menos B1 y así. Resolviendo estos valores, esta ecuación, dándole ciertos valores a B1 y R1, obtengo este circuito que está en este lugar.